Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Habíamos quedado en la última, si no me equivoco, que les iba a decir que era, bueno, que aquí en materia de derechos de autor tenemos dos tipos de infracciones. Uno, infracciones en materia de derechos de autor e infracciones en materia de comercio. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Realmente es una diferencia sutil, pero ahí les va. Las infracciones en materia de comercio evidentemente son las conductas que ahorita yo les voy a decir, pero cuando estas conductas son realizadas con fines de lucro directo o indirecto, ¿vale? Esa es la diferencia entre unas y otras. Evidentemente las conductas son un poquito diferentes, pero las conductas en materia de comercio es cuando se realizan estas conductas con la finalidad de obtener un lucro, una ganancia directa o indirecta. ¿Sale? Es la diferencia entre infracciones en materia de comercio e infracciones en materia de derechos de autor. Dicho lo anterior, entonces vamos a empezar a analizar cuáles son las conductas que constituyen infracciones en materia de comercio. Entonces, va la primera. La primera es comunicar o comercializar una obra sin permiso del titular. Volvemos al ejemplo de la obra de Moby Dick. Entonces, ustedes son los titulares, ustedes son los autores de este libro. Es una obra colectiva, suponiendo que en lugar de Herman Melville dice alumnos de la clase de propiedad intelectual. Entonces, yo, sin tener el permiso de ustedes, me pongo a editar más libros y me pongo a comercializar. Entonces, evidentemente, al momento de comercializarla es porque quiero obtener un lucro. Entonces, es la primera infracción en materia de comercio, porque quiero obtener un lucro al vender una obra que yo no tengo los derechos y que no tengo el permiso por parte de quien legalmente lo tiene. ¿Sale? La primera infracción. Segunda, usar la imagen de una persona sin permiso. ¿Se acuerdan que les había dicho en el caso de fotografía que una persona es dueño, una persona retratada que no se le pagó, es dueña de esa imagen y únicamente se va a poder utilizar para los fines que acordó con el fotógrafo? Entonces, eh, vamos con los modelos. Recuerden que los modelos son personas que cobraron por dejarse retratar, por dejarse fotografiar, y que el fotógrafo les dijo que iba a utilizar esa imagen para una determinada situación. Voy a utilizar la imagen como la portada de nuestras obras. Supongamos que yo soy el libro de Alianza Editorial y contrato al maestro Jorge López para que se deje fotografiar y pongamos esa fotografía en todas nuestras obras, que nos sirva como un medio de publicidad y para poder promocionar nuestras publicaciones, ¿vale? Entonces, evidentemente yo me dejé fotografiar, cobré por esa fotografía, pero tengo la condición de que esa fotografía, esa imagen, se va a utilizar para las portadas de todos los libros de Alianza Editorial. Si se llega a utilizar esa imagen para otra cosa, que se llega a utilizar para promocionar calendarios de refacciones y que de repente voy a comprar cosas para el coche y en la refaccionaria veo ahí el calendario con mi fotografía, en este caso se está utilizando mi fotografía o mi imagen sin permiso y eso evidentemente es una infracción en materia de comercio. ¿Sale? Va la número 3. Comercializar obras deformadas sin permiso. Al hablar de una obra deformada, podemos hacer que el título o el contenido sea diferente, sea algo que el autor no autorizó. Supongamos que en lugar de que, espero hayan leído el libro de Colmillo Blanco, de hecho le hicieron una película muy bonita que trata de un lobo mestizo, que es criado por un niño y después a medida que el niño crece, el lobo también crece, bueno, perro lobo crece, y se hace una amistad muy hermosa entre
el perro lobo y el muchacho que ya empieza a crecer. Entonces, bueno, supongamos que cambiamos la historia de Moby Dick por la de Colmillo Blanco. Pero ahora Colmillo Blanco, que se llama el perro lobo, lo cambiamos para que sea la ballena blanca. Entonces, en lugar de que aquí la ballena aquí es despiadada y se dedica a hundir los botes, y en último caso, el mismo barco, en lugar de eso, se trata de una ballena domesticada que crea un fuerte lazo de amistad con el capitán. Entonces, están de acuerdo que ya la historia cambia completamente y ya es una obra deformada. Y esa obra de Moby Dick, pero ahora como si fuera Colmillo Blanco, la ballena blanca, pero una ballena buena, amigable, leal. Entonces, están de acuerdo que eso ya es una obra deformada. Entonces, si nosotros comercializamos esa obra deformada y le ponemos Moby Dick, eso también constituye una infracción, porque es una obra deformada. Comercializar una obra deformada constituye una infracción en materia de comercio. ¿Sale? Número 4. Comercializar aparatos que permitan eliminar los elementos de protección de un programa de cómputo. No sé si les ha tocado meter los discos. Supongamos, queremos instalar un disco, un juego, en nuestra computadora. Entonces todavía este disco está en un CD. Lo metemos en la unidad de CD-ROM. Entonces al momento de estarlo ya instalando, empieza a correr, el disco nos va a pedir una serie de números, que son los que vienen en nuestra cajita cuando nuestro producto es una copia legal. Lo que son esos números es la contraseña para poder autorizar la licencia de uso de ese programa de cómputo. ¿Sale? Entonces, antes, ahorita ya no tengo memoria de eso, pero antes sí había dispositivos que te permitían del mismo software extraer esos números de una licencia. Y ya con esos números, evidentemente tú ya podías instalar el producto que había sido adquirido de forma ilegal. Entonces, comercializar esos dispositivos que te permitían extraer los números de la licencia, evidentemente era también otra infracción en materia de comercio. Ahorita ya no es un dispositivo, ahorita es un software que te permite hacer eso. Entonces también pues se traduce a lo mismo. Al final de cuentas es un dispositivo, la aplicación, que te permite burlar los elementos de protección de un sistema de cómputo. Y hacer eso constituye una infracción en materia de comercio. Número 5. Usar las emisiones de los organismos de radiodifusión sin permiso. Supongamos, vamos a pensar, supongamos que W Radio, el programa de La Corneta, supongamos que en esos programas, pues obviamente esos programas son propiedad de W Radio. Entonces supongamos que nosotros las bajamos esas emisiones, las guardamos y tenemos un pequeño negocio, un barcito, y en el cual ponemos el anuncio. El día de hoy vamos a escuchar todas las transmisiones de La Corneta con el Estaca y Videgaray. Vamos a transmitir todas las emisiones de La Corneta durante la semana. Entonces, puede ser que mucha gente que le guste el programa va a acudir a nuestro bar y nosotros vamos a tener más gente, vamos a vender más bebidas alcohólicas, usando como gancho, usando como aliciente la transmisión de La Corneta de toda esta semana. Entonces evidentemente ahí estamos usando una emisión de un organismo de radiodifusión como lo es W Radio sin permiso, y evidentemente lo estamos haciendo para obtener un lucro directo. En este caso, nuestra conducta se adecua específicamente a lo dispuesto por la ley como una infracción de comercio, ¿vale? Número 6. Explotar una reserva de derechos o programa de cómputo sin permiso. Evidentemente aquí ya entra lo que conocemos como piratería,
y que cuando vamos caminando en el eje central, que se nos acerca mucha gente y así de un programa bueno, un programa bueno. Entonces, toda la actividad que estos cuates están realizando evidentemente es una infracción de comercio. En el caso de programas de cómputo, el otro supuesto es una reserva de derechos. Una reserva de derechos, por ejemplo, el nombre del periódico El Universal. No habíamos dicho que también personajes de caracterización, ¿verdad? Entonces, a ver, déjenme traer uno. A ver, un instante. Supongamos que elefante, el elefante Melvin de Choco Crispies, que evidentemente es propiedad de Kellogg's, que es el cereal de arroz inflado sabor chocolate, a mí me encanta, es mi favorito. Supongamos que nosotros utilizamos al elefante Melvin, lo utilizamos para promocionar un producto nuestro, por ejemplo, relojes. Nosotros estamos vendiendo relojes y entonces ponemos o incorporamos la figura del elefante a nuestros productos. Entonces, ¿está de acuerdo que estamos utilizando una reserva de derechos de uso exclusivo sin permiso del titular, sin permiso de Kellogg's? ¿Vale? Eso también evidentemente es una infracción en materia de comercio. Número 7, ya casi acabamos, son 9. Número 7. Usar el contenido de una reserva de derechos que induzca a error con las características de otra protegida. Volvemos al mismo ejemplo del elefante Melvin. Supongamos que el elefante Melvin es muy curioso en el caso del cereal Choco Crispies. Y bueno, creo conocer la historia porque desde que era un pequeño siempre he consumido este cereal. Entonces el elefante ha ido cambiando conforme ha pasado el tiempo. Originalmente era un elefante sin elementos tan antropomórficos, sino nada más la cabezota, el cuerpecito casi ni se lograba ver, estaba atrás del plato y ni siquiera tenía manos. Tomaba la cuchara con la que estaba zampando los Choco Crispies con su trompita. Como que su trompita estaba así como no de una forma aleatoria, sino como que muy recta. Tomaba la cuchara y se lo iba a zampar. Entonces, recuerden, como lo veíamos en el apartado de reserva de derechos de uso exclusivo, el titular de la reserva tiene la obligación de utilizar la reserva, y en este caso el personaje de caracterización, tal y como se lo aprobó el indautor. Entonces, en este caso del personaje de caracterización, con cada cambio que ha tenido el elefante Melvin a lo largo de la historia, es motivo de una nueva reserva de derechos. Entonces, nos dice nuestro supuesto: usar el contenido de una reserva de derechos que induzca a error. Supongamos que nosotros tomamos a un elefante que no es igual, pero sí muy parecido al elefante Melvin, y lo utilizamos para promocionar nuestros relojes. Ahora ya no utilizamos directamente el elefante Melvin. Ahora vamos a utilizar al elefante Kelvin. Entonces, bueno, mucha gente que no es conocedora en esto, pues, se va a dar cuenta de que suena casi igual, ¿no? Es un elefante muy parecido. Supongamos que le ponemos no los ojitos cafés, sino le ponemos los ojitos azules. Y usamos como que otro tono de cafecito. Y la playera que es roja se la ponemos guinda, porque somos seguidores de Morena. Entonces, ese nuevo elefante, que no se llama Melvin, se le llama Kelvin, entonces va a ser nuestra mascota, va a ser nuestro rostro de los productos, va a ser parte de nuestra estrategia de marketing. Entonces, evidentemente vamos a estar induciendo al público al error, que va a pensar que nos estamos refiriendo al elefante Melvin de propiedad de Kellogg's. Pero nosotros nos estamos colgando de esa fama que tiene el elefante Melvin y estamos creando nuestro personaje pirata y evidentemente una copia burda de Melvin al ponerle Kelvin, pero con otros nombres y con otros colores. Hacer eso evidentemente es otra infracción de comercio. Número 8. Usar expresiones de arte popular
en contravención a la ley. Es decir, explotar comercialmente y con fines de lucro. Recuerden que es la diferencia entre infracciones en materia de derecho de autor e infracciones en materia de comercio. Entonces, usar este tipo de artesanías para sacar un lucro sin los permisos correspondientes, evidentemente constituye una infracción en materia de comercio. Habíamos visto anteriormente, en la cápsula anterior, si no me equivoco, que usar las expresiones de arte sin los permisos era motivo de una infracción. Ahora, ojo, usarlos. Ahora ya los estamos comercializando porque lo que queremos es obtener un lucro. Si los usamos sin hacer la referencia, evidentemente ahí también es una infracción en materia de derechos de autor. Si usamos eso, pero para obtener un lucro, o sea, comercializarlo, entonces van a confluir dos tipos de infracciones. La de derechos de autor y la infracción en materia de comercio. ¿Está bien? Y finalmente, buena ley mexicana, todas las demás que establezcan las leyes. Esa es la lista de conductas que son constitutivas de infracciones en materia de comercio en derecho de autor. ¿Está claro, muchachos? Ahora bien, ¿de cuánto van las multas? Aquí las multas son más elevadas porque lo que se intenta sancionar es ese ánimo de lucro que tienen las personas que caen en estos supuestos. En este caso, las multas van desde los 500 hasta las 40,000 unidades de cuenta. No recuerdo ahorita en cuánto está la unidad de cuenta, pero bueno, multiplíquelo por 40,000 y sí sale realmente una buena cantidad de dinero. Entonces, estas son las multas de 500 hasta 40,000 unidades de cuenta de aquí de la ciudad, ¿sale? Y aquí viene otra cosa curiosa. Las infracciones en materia de derecho de autor las sanciona el INDAUTOR, mientras que las infracciones en materia de comercio las sanciona el INPI, porque el INDAUTOR realmente como que no tiene los dientes que sí tiene el INPI para poder ejecutar estas acciones. Entonces recuerden, las infracciones en materia de derecho de autor las sanciona INDAUTOR, mientras que las sanciones y las infracciones en materia de comercio las sanciona el INPI y se tramitan ante el INPI, ¿sale? Ahora bien, viene un supuesto para terminar, viene un supuesto más. Si las infracciones las hace alguien que se dedica a la explotación de obras a escala comercial, es decir, no nada más que publicamos 10 libros, sino que publicamos 50,000, 100,000 ejemplares. Ya nos dedicamos a algo a una escala comercial, algo ya más grande y mucho más oneroso, por supuesto. Si las infracciones las comete alguien que se dedica a la explotación de obras a nivel comercial, las multas pueden incrementarse hasta en un 50%. Es decir, que en lugar de que tengamos la multa de 40,000 días, en realidad va a ser de 60,000, porque se va a aumentar el 50% de esa multa, que es 40,000, son 20,000. Entonces la multa más el 50% sería un total de 60,000 unidades de cuenta, ¿sale? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Y la siguiente cápsula vamos a ver lo que es la impugnación administrativa en materia de derechos de autor. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Bye.